Bueno, vamos a continuar con un nuevo teórico, ya casi terminando la primera mitad del año, aunque cortita, eficiente diría. Eh, Continuamos viendo materiales de construcción. Como si ustedes se acuerdan, la clase pasada vimos justamente qué son los materiales de construcción y un montón de sus propiedades. Hoy vamos a analizar estos materiales de construcción con mayor precisión en los aspectos vinculados a lo que nosotros estamos necesitando, que son los aislantes térmicos y los aislantes hidrófugos. Como ustedes habrán visto hasta esta altura del año, eh, debido al análisis climático y al posicionamiento como arquitectos ante los diversos climas, eh, necesitamos administrar estas cualidades de los materiales para que constituyan parte de las envolventes. Solo una pequeña parte que controla uno de los factores que deben controlar las envolventes. Pero hay que entenderlos muy específicamente porque de esa manera ustedes podrán decidir qué, cómo, cuánto, en qué lugar, a qué costo y con qué beneficios van a usar este tipo de materiales. Como les decía, estos son los aislantes térmicos y los aislantes hidrófugos. Primeramente vamos a ver los aislantes térmicos. De estos, las propiedades físicas son determinantes para reconocerlos y para hacer una buena selección. El solo hecho de decir aislante térmico ya implica tomar una decisión sobre una particularidad de los materiales, que es que dificulten el flujo térmico desde una cara hacia la otra. Las propiedades físicas son determinantes en que un material sea clasificado como aislante térmico o no. Eso está determinado por la porosidad o la compacidad como su antagónico. La porosidad significa que tiene muchos huecos, muchos poros, muchos espacios vacíos, conformando parte del volumen del objeto que yo estoy viendo. Como hay muchos espacios vacíos, es fácil deducir que son materiales livianos. Me quedé pensando porque no son vacíos en cuanto a que tienen vacío en su interior estos poros, sino que están vacíos de material, pero están llenos de aire. No tienen el material que constituye el aislante térmico como relleno, sino que ese material forma láminas que conforman celdillas o le dan existencia a esos poros o huequitos que tienen los aislantes térmicos. Otra característica que debemos considerar desde el aspecto de las propiedades físicas es la higroscopicidad, o sea, la capacidad de absorber agua o no, de mojarse o no, y la permeabilidad, si dejan pasar el agua o no. Vamos a ir viendo por qué de a poquito. Este es un esquema típico digamos, de un aislante térmico, un gran zoom de una capa de un material aislante térmico. Tienen todos, mal que mal, esta conformación. En este caso hay material, que es lo que está rayado en diagonal, y celdillas muy aumentadas. Las flechas representan el calor y la forma de propagación que tienen a través de, y es para explicar justamente cómo se dificulta el flujo térmico a través de estos materiales, debido básicamente a esta estructura física que tienen. Bien, como les decía, son muy livianos y a la vez, como son muy livianos porque tienen muchos huecos y mucho aire en su interior, como el aire, ustedes saben, no es un buen elemento estructural, aunque no lo hayan estudiado, seguramente lo saben, el aire suelto no tiene capacidad de conformar estructuras. El aire suelto, digo, porque ya van a ver en unas clases más adelante que hay estructuras infladas, estructuras hechas con aire, pero comprimido y contenido. En este caso es aire dentro de las celdillas. Si yo agarro estos materiales térmicos, aislantes térmicos, los comprimo, seguramente disminuyen muchísimo su volumen, cosa que no sucedería con un material compacto.
como, no sé, una cerámica, como un metal, de modo que debido a su condición de estar lleno de burbujitas, son livianos y a la vez son poco resistentes mecánicamente. Entonces queda claro la diferencia. Un aislante térmico tiene un uso muy puntual que es la aislación térmica. Y yo no puedo hacer una envolvente, una pared de una casa, de una vivienda, de una obra de arquitectura, solo con aislante térmico porque necesito aislante térmico. Tengo que, debido a que no tiene todas las propiedades que yo necesito, para constituir esa envolvente, tengo que componer capas. Habrá una capa que será la estructural, habrá una capa que será la resistente a la lluvia, habrá una capa que será resistente a las condensaciones, habrá una capa que será resistente al vandalismo, habrá una capa que será resistente a la intemperie, resistente a lo que sea, y habrá una capa estética simplemente. Un montón de capas que componen las envolventes. Esta es solo una parte de las envolventes. Debido a que venimos hablando del clima, que venimos hablando de materiales, estamos comenzando a hablar de los materiales que directamente se vinculan por su uso a la situación de hacer que ese envolvente sea la acondicionante, la interfaz entre el interior y el exterior para que esto funcione bien, logrando el confort interior. Me cansé, hablé largo, puse un punto cada 200.000 palabras. Bien. Eh, Comenta ahí que, como vimos en el dibujo, pueden ser celdas cerradas o pueden ser celdas abiertas. En este caso son básicamente los materiales que devienen de derivados del petróleo, espuma de polietileno, telgopor, espuma de poliuretano, espuma de polietileno, algún otro producto derivado del petróleo tienen celdillas cerradas. En cambio, los productos en general, acuérdense las clasificaciones de origen natural, suelen estar conformados por fibras, por hilitos, por mallas, como el cáñamo, como la lana de vidrio, como la vermiculita u otras que no tienen celdillas cerradas, sino que son como tramas, como un algodón. Vieron el paquete de algodón, ustedes lo aplastan y se comprime un montón. Lo dejan sueltito, está lleno de aire entre las fibras del algodón. El algodón contenido entre algún elemento que le dé sustentabilidad, perfectamente es un aislante térmico. Habría que medir los valores, debe estar muy próximo a los de la lana de vidrio porque es muy parecido. Bien, el dibujito que está acá a la derecha con las dos flechitas demuestra de alguna manera dos materiales sometidos a flujo térmico. El de más arriba es más aislante que el de más abajo, simplemente porque si yo veo el flujo térmico que estaría englobado del lado izquierdo, son un montón de flechitas, en el de arriba pasan 3, en el de abajo pasan 6, 7, 6 flechitas, o sea, pasa más en el de abajo que en el de arriba, teniendo en cuenta el tiempo como eje de las X abajo. Entonces es mejor aislante térmico el de arriba que el de abajo, ante el mismo espesor. Si yo pongo dos materiales iguales, no importa si muy buen aislante o más o menos o mal aislante, pero varío su espesor, el espesor, así como el abrigo, cuando hace mucho frío me pongo más ropa y más gruesa, el espesor determina la capacidad de aislarnos térmicamente en los materiales aislantes. Entonces yo si tengo que lograr una buena aislación térmica, que sale evidentemente de cálculos, pero una buena aislación térmica para la temperatura de diseño en Córdoba, por ejemplo, que está fijada por una norma que es menos 3 grados, si mal no recuerdo, en invierno, para el flujo térmico hacia el exterior, desde el interior caliente hacia el exterior frío, entiendo que da un valor en un techo, digamos, de madera, con machimbre y teja, de alrededor de 6-7 centímetros de espuma de poliestireno expandido, eh, para esa circunstancia de temperatura. Interior 18-20 grados, exterior -3.
Si me voy a la Patagonia, si me voy al sur o si me voy a Noruega, a Suecia, donde hace unos fríos mucho más extremos, esos espesores se incrementan y responden realmente al salto térmico entre el interior y el exterior. Entonces aumenta el espesor de los materiales. Lo que no puedo aumentar es, salvo con desarrollos muy contemporáneos, lo que no puedo aumentar es la resistencia al flujo térmico de los materiales. Los aislantes térmicos, como ya vimos en una clase previa y lo vamos a repasar de vuelta, tienen valores de flujo térmico determinados en ensayo y están todos más o menos alrededor de los mismos valores, 0,0 algo, un valorcito. Todos están ahí, 0,06, 0,04, 0,05 o un poquitito menos. Entonces lo que yo tengo que hacer es variar el espesor si varía mucho el salto térmico interior-exterior. Bien, lo que pretendo hacer acá es que comprendan por qué los aislantes térmicos son aislantes térmicos. No sé, los que son de Córdoba y los que no son quizás lo hayan hecho, ir un sábado sin cuarentena, sin restricción al movimiento de la gente, un sábado a las 11:30, 12, a la peatonal y querer salir a hacer footing o a patinar. Es como muy difícil superar las barreras permanentes y los obstáculos que se te cruzan porque está todo el mundo en la peatonal. Parece que regalan las cosas, no que las venden, como va la gente, van como mosca al dulce. Bueno, algo parecido le pasa al calor queriendo atravesar estos materiales. Ven que sale una flechita naranja, igual que las flechas rojas o bordó que hay ahí, eso sería la energía térmica que llega en forma de radiación a la cara exterior, la cara caliente, de una capa aislante térmica solita. Esto en la realidad nunca se utiliza así, ya se los dije, va conformando otras capas. Pero supongamos que llega de esta manera. Cuando llega a la superficie, ¿qué hace? Esa radiación incide, dependiendo del color, de la textura, ese calor, gran parte es absorbido, una pequeña fracción será reflejado. Ese calor absorbido se incorpora a la masa que constituye el material del aislante térmico y como eso sí es material, acuérdense que esto es microscópico, es muy delgadita en la realidad, a través de la materia sólida el calor se puede transportar, se puede trasladar, puede fluir. ¿De qué manera? De las tres posibles. Por conducción. Encima, los aislantes térmicos no suelen ser buenos conductores en su material, en su sustancia madre, digamos. Pero de todos modos, se conduce el calor, no queda de otra forma. No lo puede hacer por convección ni lo puede hacer por radiación porque está atravesando un sólido. Cuando atraviesa esa lámina de sólido y llega al primer poro, sucede que ese calor quiere seguir avanzando, porque la ley física así lo determina. El flujo térmico tiende a equilibrarse del lado frío con el lado caliente. Entonces yo lo que pretendo hacer si soy el calor es lograr ese equilibrio. Es algo que está más allá de la razón y es como un capricho de la naturaleza. La energía se iguala de un lado y del otro. Y la barrera es el aislante térmico. Entonces, ¿qué hace el calor? Primero llegó por radiación. Por conducción atraviesa la pared sólida del material. Una vez que llega a esos poros, suceden dos posibles cosas. Esos poros están llenos de aire o de vacío. Supongamos que están llenos de aire, que es lo más obvio y en los materiales más económicos que usamos en la construcción. Cuando están llenos de aire hay dos posibilidades, por lo tanto, tenemos, como yo tengo acá en la habitación, posibilidad de radiar hacia el material que está más frío enfrente mío, o posibilidad de generar convección, como yo estoy generando de hecho acá, mi pierna, mi cuerpo, tiene una corriente laminar caliente que hace que haya toda una convección que movilice el aire y movilice por lo tanto el calor. En realidad moviliza el calor y por lo tanto se moviliza el aire, es al revés. En los poros estos no hay posibilidad de que suceda la convección. ¿Por qué dirán ustedes? No porque alguien lo prohíbe, sino porque aun que siendo un gas, el aire tiene densidad y esos poros son tan pequeñitos y la diferencia
térmica entre el nivel inferior frío y el nivel caliente, el nivel superior caliente, es tan pequeña que no alcanza a dar la vueltita a generarse la convección. Por lo tanto, la convección queda anulada, y esto tiene que ver con el diámetro o la sección o el tamaño de esos poros. Si ustedes hacen un aislante térmico con poros así grandes, sí se da la convección, y la convección en estos casos es un excelente elemento para trasladar la energía térmica de esta cara caliente a esta cara fría por convección, y pasa este fenómeno. Como son muy pequeñitos, casi como condición para ser aislante térmico, la única posibilidad que le queda es radiarse. ¡Chum! ¿Y qué hace? De la cara caliente, que llegó por conducción, se radia, salta hasta la cara fría del poro. Una vez que llega a la cara fría del poro, el aire, ¿qué hace? Se encuentra con material nuevamente. ¿Qué puede hacer en el material para seguir avanzando? Convección no puede, radiación tampoco puede por conducción nuevamente. Entonces, otra vez por conducción. Se conduce a través de una capa muy delgadita y nuevamente el mismo circo. Y empieza a pasar este fenómeno de cambio de fase o cambio de forma de propagar el calor en 1000 instancias, como si fuera un alfajor 1000 hojas donde cada hojita de hojaldre tiene que cambiar la forma de pasar hacia el otro lado, y hacia el otro es el otro. Y eso significa un desgaste energético muy grande, significa un freno, significa una barrera. Por más que del otro lado esté su enamorada, la enamorada del calor, el calor intenta, pero se come tal embole que no llega nunca. Es como les decía, querer salir a correr en la peatonal un sábado a las 12 del mediodía. Entonces, se producen tantas veces estos fenómenos en el espesor del aislante térmico que llega al otro lado absolutamente debilitado y degradado la energía térmica. No es que desaparece, guarda, porque no es una máquina de desaparecer energía esto, es una máquina de frenar la energía y la deja del lado de donde estaba. ¿Se comprende? Si ustedes entienden esto, va a ser muy claro que cuanto más delgado es, más energía va a pasar. Cuanto más grueso es, hay más veces esto y menos energía va a pasar. Pero guay, repito esto, si los poros son grandes, se produce convección y se arruina todo. Si este material, en vez de ser espuma de poliestireno, es poliestireno expandido, fuera acero lleno de burbujitas, no sería lo mismo. Porque el material tiene que ver, esa conducción, la capacidad de radiación y todo esto, tiene que ver. Los materiales aislantes son materiales específicos, pero su característica, repito, son la gran cantidad de poros o huecos o celdillas de aire que generan este fenómeno de radiación, convección imposibilitada, conducción, radiación, conducción, radiación, conducción, radiación, que se come tal embole que decide quedarse a la derecha. Esa sería la síntesis básica de un aislante térmico. No es sencilla la vida del aislante térmico, Mendieta, diría Inodoro Pereira. Comprendido esto, ustedes nunca más van a dudar de qué manera trabaja un aislante térmico incorporado en envolvente. Las propiedades térmicas tienen que ver con los materiales, claramente, conductividad y resistividad térmica, conductancia y resistencia. Fíjense que cuando hablamos de conductividad, que es lambda, es la cantidad de energía por metro de espesor por diferencia de grados centígrados entre una cara y otra. Cuando eso lo dividimos por el espesor, estamos obteniendo la conductancia, que ya no habla de un material abstracto y de una superficie incierta, sino que habla de vatios por metro cuadrado por grado centígrado. Entonces estamos poniéndole a un espesor específico de un aislante térmico la cantidad de flujo térmico que puede tener. Y empezamos a hablar de superficie, y yo tengo una habitación acá donde ese metro cuadrado que tengo enfrente, supongamos que diera al exterior, yo puedo saber qué cantidad de flujo térmico tiene por
el material que lo constituye, por el espesor que tiene, debido a la conductividad que estudió oportunamente. Entonces puedo saber que si pongo una estufita acá, el aporte térmico es tal, y ese metro cuadrado, más el otro, más el del techo, más el de allá, y todo lo que me envuelve, tienen toda esta posibilidad de fluir térmicamente energía hacia afuera. Por lo tanto, yo puedo lograr un balance, un estudio y saber perfectamente cómo están funcionando las envolventes. ¿Para qué? Para que si estoy en climas complicados, las hago mejor, con mayor resistencia al flujo térmico o con menor conductancia, que es lo mismo pero al revés, de modo que en vez de tirar energía para calentar, no sé, los yuyos en la Patagonia para calentar el ambiente, la dejo adentro y vivo tranquilo, contento, feliz, gastando poca energía, contaminando menos. Acá tienen dos variables de las que yo les mencionaba, de aislantes térmicos, la espuma el poliestireno expandido, que son las bolitas de telgopor, es el clásico telgopor, el cordobés, que tiene, si ustedes lo desgranan, es la nievecita que le dicen los chicos para jugar, y a la derecha tienen una lana mineral o lana de vidrio. Puede ser cualquiera de las dos, la imagen es la misma. Uno tiene celdas cerradas de derivado del petróleo, el otro es mineral, no tiene celdas cerradas, sino que tiene huecos, poros, tiene aire contenido entre las fibras, como les decía. Uno absorbe agua, la lana de vidrio, el otro no absorbe agua. Uno se moja, se empapa y se llena de agua y retiene agua, el otro se moja como todo objeto que lo mojas y se moja hasta que se seca, pero el agua no penetra, no avanza, no se retiene en su interior. Eso determina claramente posibilidades de uso en diversas situaciones de obra. Acá tienen lo que yo les decía, la separación entre los aislantes térmicos y los malos conductores o los buenos conductores. Entonces, del 0,06 hacia abajo, llamamos aislante térmico a cualquier material que aparezca en el mercado y tenga valores menores a 0,0 algo, para no ser tan riguroso con el 6, podemos decir que son aislantes térmicos. Lo que fuera, si viene un flaco y les vende espuma de, no sé, de fibra de yogur, cualquiera, invéntenla. Si ustedes hacen un análisis físico y pueden verificar que el flujo de vatios por metro, por grado de diferencia entre el interior y el exterior, es menor a 0,0 algo, cómprenlo, porque es un buen aislante térmico. Tendrán que ver otras cosas, cómo se coloca en obra, si lo afecta el agua, si se sostiene solo, si lo podés pisar para seguir trabajando, para completar, si fuera un uso en una cubierta de techo, o si lo podés poner entre una pared y que no se caiga como si fuera una espuma, si tiene la rigidez necesaria, me refiero. Entonces hay muchas características que tienen que ver con las propiedades mecánicas que definen su uso más allá de la capacidad como aislante térmico. Ya lo vamos a ver un poquitito. Esto que yo les digo se da en este caso con el telgopor. Viene en placas, en realidad esto se moldea en grandes volúmenes de 1 metro por 1 metro por 2 metros en la fábrica y después se lo corta con una resistencia eléctrica caliente y se lo saca, se lo convierte en placas, como pueden ver ahí. Eso es un pedacito de placa de distintos espesores según la demanda. O se lo deja sin compactar cuando se activa ese producto, que viene en pequeñas, como si fuera una arenita, se le pone un catalizador y eso como un pururú se expande. Si ustedes lo hacen en determinadas condiciones, se amalgama una pelotita con la otra y después lo cortan como les decía. Si lo trabajan en otras condiciones, quedan hechos en la nievecita, cada granito queda suelto, que tiene su uso también, ya vamos a ver. En placa se lo utiliza debido a que esto no absorbe agua y si se moja no se deteriora, no se pudre, no se arruina. Se lo utiliza, por ejemplo, como se ve ahí, entre dos paredes por vía húmeda, dos paredes hechas con mampostería donde hay mezcla, donde hay agua. Bien utilizado, eso mejora la resistencia térmica de ese muro un montón
y es una utilización adecuada en determinadas orientaciones en Córdoba o en cualquier lugar. No necesariamente, recuerden, porque hice esta pared, que en este caso es una casa que hicimos hace unos años con mi socio, esa pared da al oeste, está aislada básicamente para no ganar gran cantidad de calor en verano, no para no perder. Pero sucede que en Córdoba, una pared sur, que no recibe casi nunca sol, salvo muy en verano, sí o sí necesita una buena aislación térmica, para el caso contrario a esta que yo les menciono, para no perder calor interior hacia afuera. Otra forma de usarlo es en placas también en los techos. Fíjense, ese techo es por vía seca. Vía seca se llama aquel sistema constructivo en el cual no interviene el agua para su ejecución, salvo la que toma el operario porque le dio sed arriba del techo en pleno verano. Pero en el sistema constructivo, en los tirantes del techo, en el machimbre, en todas las alfajías y todo lo que hay ahí en las tejas, no se utiliza agua ni mezcla, que es en realidad quien emplea el agua, para unir las partes. Las partes se unen mecánicamente con clavos, con tornillos, con otro tipo de piezas y no con mezclas, que son las que demandan el agua y caracterizan los sistemas constructivos por vía húmeda. Entonces se pone una membrana, que es lo que ven brillar ahí ustedes, que cumple un rol hidrófugo, que ya lo vamos a ver en un ratito, el aislante térmico y la teja de terminación, que es lo que ustedes ven. Si se rompe una teja y pasa agua, el telgopor tiene la virtud de que, bueno, sí se moja, le cae el agua encima, pero no la absorbe, no la retiene, el agua fluye y se va por la canaleta, que está bien estudiado, si está bien hecho el techo y no molesta a nadie. Si en vez de eso pongo otro tipo de aislante térmico, como la lana de vidrio, esa lana de vidrio se puede mojar porque se rompió la teja, entró lluvia, y cuando se mojó, ¡pum! Imagínense ustedes un paquete de algodón, le chorean a su vieja, a su hermana, o agarran de su casa un paquete de algodón, lo ponen en un balde de agua, lo cuelgan en el tendedero donde secan la ropa y lo dejan secar a ver qué queda. Queda una hilacha, se desnaturaliza el producto, perdió sus propiedades de esponjosidad, de retener aire en el interior y se arruinó, no recupera más esa capacidad. Por lo tanto, ponemos lana de vidrio ahí. Cae granizo en Córdoba, que cae cada 2 por 3, sobre todo en la zona sur. Se rompe una teja, se moja el aislante térmico, ¿qué tengo que hacer? ¿Desarmar todo el techo? ¿Cambiar todo el aislante térmico? ¿Y soy tan cabezón que voy a poner nuevamente lana de vidrio? No. Entonces, de una uno usa este producto que tiene las propiedades que ya son físicas, no térmicas, para un uso más adecuado. Si fuera chapa, capaz que me animaría a poner lana de vidrio, porque no creo que una chapa se pinche fácilmente, por lo tanto, ni con granizo ni con nada se va a perforar para que pase el agua y no arruine el aislante térmico. Pueden pasar otros fenómenos como condensación con la chapa, que eso todavía no nos metamos, para que vean que no es una línea recta esto de construir y de elegir materiales, de componer las envolventes, pero vamos de a poquito. El otro uso posible del telgopor, ahora ya granulado, es generando con él mezclas. Yo agarro telgopor granulado con un poco de arena, con muy poquita agua y con algo de cemento que fije y amalgame todos estos componentes, logro un mortero que va a retener esa gran cantidad de telgopor, hasta un 70%. Por lo tanto, puedo hacer una capa de mortero de este bien grueso arriba de la losa de hormigón, con eso le doy la pendiente para que escurran las aguas si es una losa plana, y tiene la virtud esto, por ser una mezcla, que cuando fragua tiene cierta resistencia. Es como un turrón el resultado físico, pero yo puedo mandar no el más gordo de los operarios, pero sí uno livianito y que tenga dotes de bailarín y que pueda caminar sobre esto para hacer una nueva capa de mezcla sobre la cual seguir construyendo. De manera tal que yo sobre esa capa de mezcla pueda poner una membrana o pueda poner lo que se me ocurra según cómo haya diseñado ese envolvente, pero en esa instancia lo que quiero que noten es que hay una secuencia constructiva que ustedes tienen que tener en claro en la cabeza, porque si ponen sobre la losa lana de vidrio,
yo debo decir, sí, fantástico, hace falta aislar térmicamente sobre la losa. Está bien que pongan un aislante térmico, pongan lana de vidrio. La pregunta es, ¿cómo hacen para que eso se preserve hasta poder seguir construyendo las capas que siguen sin destruir la lana de vidrio? Simplemente con una lluvia la noche que la pusiste se jodió, con un viento se voló. Si viene un operario y la pisa para poner la capa siguiente, se dañó, se rompió, se aplastó. Si pongo la capa siguiente, que tiene que ser algo rígido para pegar sobre ella una membrana o poner algún objeto impermeable, se aplastó y no cumple más su función. Por lo tanto, las propiedades físicas aún de los aislantes térmicos determinan su posibilidad de uso en distintos lugares de la obra. Esta es la lana de vidrio que les decía recién. Viene en rollos, viene con un film de aluminio, viene en otros casos con un papel craft plastificado, viene en placas rígidas, viene en rollos sin ni papel craft ni placa de aluminio, o sea, en muchas versiones. Estas en placas rígidas tienen algún, como si fuera un spray, que una vez que eso se seca, quedan duritas, entonces yo la puedo trabajar como se ve en la foto de abajo a la derecha. Las voy colocando en placas y se autosostienen. O las puedo colocar entre montantes de sistemas por vía seca, tipo steel frame o Durlock. Le pongo eso que se ve brillante ahí, una barrera de vapor, que ya la vamos a ver, que siempre va acompañando al aislante térmico. Y después lo tapo con una placa de Durlock, enduido, pintura, y queda perfectamente bien. Nadie se da cuenta ni qué materiales tiene esa envolvente, pero queda con una terminación de primera calidad. También la puedo usar, como les decía hace un rato, debajo de un techo de chapa, porque yo tengo cierta certeza de que si está bien hecho el techo no va a haber ni condensación ni filtraciones de agua. Entonces si se moja es porque alguien desarmó el techo, me hizo un daño. No va a ser por un fenómeno natural que yo me comí como arquitecto cuando diseñaba y generé el daño por falta de manejo técnico de la cosa. Entonces, esta es la lana de vidrio. El telgopor es un derivado del petróleo. Dentro de las clasificaciones de los materiales, se acuerdan que hablábamos de su origen, su cantidad de energía contenida, su proceso industrial para ser fabricado, bla, bla, bla. Bueno, dentro de ellos, el telgopor es derivado del petróleo. La lana mineral no es derivado del petróleo, pero tiene un proceso industrial más o menos complejo. La vermiculita es un producto básicamente natural, el único producto que tiene, o el único trabajo que tiene, perdón, es convertir la mica, porque la vermiculita no es ni más ni menos que la mica que hay en las sierras de Córdoba, calentada a muy alta temperatura y enfriada violentamente. Cuando uno la enfría, como son pequeñas laminitas, habrán visto, cuando uno la enfría violentamente, eso hace como un pururú y se infla, que es lo que tenemos a la derecha. A la izquierda está la mica natural, a la derecha la mica ya expandida, o sea, vermiculita. A esa vermiculita, igual que con la nievecita, con las pelotitas de telgopor, la junto, la mezclo con arena, le pongo un poquito de cemento y lo amalgamo en una mezcladora y obtengo una mezcla que cuando se endurece queda lo que se ve ahí, como una torta rígida, parece una piedra pómez, algo así, sobre la cual yo no puedo pasar con un camión ni con un auto, pero sí puedo hacer que un operario camine y haga una carpetita, una capa de otro mortero para darle absoluta rigidez y seguir construyendo hacia arriba. Las capas que faltan, aislantes térmicos, pendientes, lo que fuera. Entonces este es un producto natural que tiene energía para ser convertido en vermiculita, pero mucho menos que los otros que son derivados del petróleo. Esto sale de acá a 20 kilómetros, 30 kilómetros, 50 kilómetros. Por eso todos estos productos que ya vamos a seguir viendo son básicamente regionales. Difícilmente vos tengas vermiculita en, no sé, en Buenos Aires o en Santa Fe y tenés otros sustitutos, como vamos a ver ahora. Esto es uno de ellos en Buenos Aires, donde no hay ni mica ni otros productos por el estilo naturales, lo que se hace es fabricar esto que es la famosa leca, que es una arcilla expandida. Se hace una arcilla en pequeñas bolitas y también se la calienta mucho y se la enfría violentamente, entonces
se produce un proceso como de leudado, una cosa por el estilo, de modo que quedan celdillas muy pequeñas, ya vamos a hablar del tamaño de estas bolitas que están ahí cortadas, que tienen la característica de ser impermeables en su superficie exterior y llenas de poros en el interior. Si yo a eso lo amalgamo con arena, un poquito de arena y algún ligante como el cemento o alcal, logro un mortero que cuando fragua nuevamente endurece. Claro, en Buenos Aires no hay mica, como decía, ni arena volcánica, ni puzzolana, ni otras variables regionales, por eso usan esto. Fíjense, en las bolsas de leca dice el diámetro, de unos 5 milímetros vienen calibraditas, ¿no? De 10 a 20 y de 4 a 12,5. Según el tipo de uso que yo voy a hacer, elijo el tamaño de la pieza que voy a emplear. Y bueno, tiene la virtud de esto de que se puede bombear, como ven ahí. Yo puedo estar haciendo un edificio y en el piso 22 tengo que rellenar una losa baja de un baño o tengo que hacer la cubierta de una terraza, qué sé yo, en vez de subir con un guinchecito, armo la bomba y así como subo el hormigón, que es muy, muy buena cosa poder bombear el hormigón de manera fluida y colocarlo en su lugar, también lo puedo hacer con esto. Entonces gano tiempos en obra gigantes y me saco el problema de tener que manufacturar la mezcla en la obra. Muchas veces cuando uno hace edificios también parece una soncera, pero ¿dónde, en qué lugar deposito los materiales con el cual voy a construir la mezcla? Que también tengo que tener un lugar para hacer la mezcla, un lugar para izarla y subirla al piso 22. Cambio, si yo tengo la logística que me la vende alguna compañía, estaciono un camión en la calle, viene otro camión, le tiran la bomba y sube 22 pisos, me ahorro un montón de tiempo, de lugar, de logística. Entonces, tiene sus virtudes, es parte del sistema. Entonces, Buenos Aires, leca o arcilla expandida. Y esto que ven acá es ni más ni menos que piedra pómez o puzzolana o arena o una piedra volcánica que a veces está en forma de arena o en pedazos macizos más grandes en la naturaleza. Esto es muy propio del sur de Mendoza, es muy propio de Neuquén, de la cordillera desde Mendoza hacia el sur, diría, donde es la zona de mayor vulcanismo y diría que es la lava, alguna composición mineral de la lava específica que cuando estalla o fluye se llena de burbujas porque está líquido, está hirviendo y cuando se solidifica queda como si fuera una esponja pero rígida. Eso triturado está lleno de microporos y se utiliza de la misma manera que la vermiculita, que la leca, haciendo mezclas y usándola para esto. Yo me crié en el sur, en el Alto Valle de Río Negro, y lo más común es que use esto. Vermiculita no hay ni en dibujitos. Leca tampoco, pero sí hay puzzolana que le llaman o arena volcánica. Otro aislante térmico derivado del petróleo es la espuma de polietileno o polietileno expandido. Esto está muy difundido últimamente, tiene una característica muy particular que es con la cual nos engañan, porque si ustedes ven ahí, parece que fuera mágico este material. Y yo ya se los dije, todos los valores, inclusive está el valor de la resistencia térmica al paso de calor de este material, sí, tiene 0,0 algo, vatios por metro cuadrado, grados centígrados. Pero fíjense el espesor que tiene esto, lo conocerán la mayoría de ustedes. El más grueso creo que tiene 10 milímetros, comercialmente hablando. Viene de 3 milímetros, 2 milímetros. Tiene algo de engaño este producto. Yo por eso digo, no es magia, no es que con 3 milímetros, con 5 milímetros vos lográs una aislación térmica que con 7 de telgopor o de espuma de poliuretano o de lana de vidrio. Lo que tiene esto es esa capa brillosa en la cara exterior, que esa capa brillosa lo que hace es reflejar la energía radiante, es un espejo. Entonces yo pongo en un techo como ese, esa cosa así muy finitita, con el espejo hacia arriba, fíjense lo que pasa con la radiación. Llega la radiación en verano, un calor de loco, 40 grados, se calienta la teja, 60, 70, 80 grados, más si es una teja oscura. Ese calor
acuérdense, quiere igualar la temperatura con el interior que está más fresco. Se quiere penetrar. Cuando de la teja llega a la cara interior y quiere seguir, dice el calor. Acá me tengo que radiar, hay aire, hasta la próxima capa. Salta por radiación y encuentra un espejo. Entonces se refleja, se calienta la teja por abajo, aumenta un poco debido a eso la temperatura de la teja, pero no pasa el calor, francamente y libremente. Entonces, en realidad no es un aislante térmico, sino que es un espejo de radiación. Si yo en invierno analizo ese aislante térmico, tengo calor adentro y frío afuera. El calor quiere fluir hacia afuera. 3 milímetros de lo que sea prácticamente es igual a nada. Entonces el calor llega por convección a la parte alta del techo, calienta el machimbre de la madera, calienta alguna otra capita que hay de lo que fuera y llega al aislante térmico. Como es finito, sale tranquilo para afuera, la teja no es aislante térmico y ya está. Entonces el flujo de calor interior al exterior es gigante, es pésimo como aislante térmico, pero no por el material en sí, sino por los espesores que se comercializan. Pero en verano sí te salva la vida. Por esto que vemos acá adelante, en esta diapo. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos en algún momento de la radiación solar que llega al planeta, que hay un espectro, una parte que es la luz visible, hay otros que son ultravioleta, otros infrarrojos, pero todo eso contiene energía térmica, toda la radiación electromagnética. Entonces, eso al reflejar la energía, no la deja entrar. Y ese es el fenómeno mágico que yo digo que tiene. Y hay que saberlo esto, porque yo recomiendo, por ejemplo, usar este material en una galería a la cual yo le pongo un techo de chapa que va a ser abierta, que no la voy a calefaccionar y que por debajo le pongo un machimbre. Si yo hago la estructura, el machimbre y la chapa, en verano voy a comer el asadito al mediodía ahí y me voy a tomar 5 litros de vino. Porque me voy a deshidratar, voy a sentir que me sopla un dragón acá en la cabeza, me voy a poner el gorro a la sombra para evitar que me dé el calor, la radiación del techo ese que va a estar a 50, 60 grados probablemente en pleno verano. Entonces sí, ahí me sirve poner esto con el espejo hacia arriba, debajo de la chapa o debajo de la teja, de modo que la radiación no atraviese esa capa de techo y yo esté fresco, porque la capa inferior del techo va a estar fría, va a estar fresca, no le va a llegar toda la intensidad de calor que está pegando en la chapa o en la teja de arriba, directamente del sol, porque se va a ver reflejada en esto. Como en invierno eso es abierto, yo no uso la galería prácticamente en invierno y si la uso me van con la temperatura exterior porque da el solcito, se aplanó el sol debido al invierno, si la galería está perfectamente orientada al norte voy a recibir sol en el cuerpo, voy a estar cómodo, protegido y no me importa qué pasa con el flujo térmico en el plano del techo. Pero si no pongo eso, realmente tendrán experiencia. Estos quinchos que hay por ahí, le ponen simplemente teja o simplemente chapa. Y vos querés estar en verano y abajo y no hay forma, no hay forma. Estimula el alcoholismo, diría, comer un asado bajo un techo de ese tipo. Entonces tiene que ver con un fenómeno de la radiación y no con un material que impida el flujo térmico a través de. Esto no es un lente térmico, es un reflector de radiación. Que quede claro, si lo tienen claro, lo pueden usar cuando sea válido perfectamente y si no, no lo usen porque van a meter la pata. Todas las propiedades que hablamos de los materiales las tienen que considerar igual en el aislante térmico, aunque la propiedad ineludible de un buen aislante térmico es que sea un buen aislante térmico. Entonces las propiedades térmicas las tienen que manejar. Pero, a ver, las propiedades económicas las tienen que considerar, las propiedades mecánicas ya mencionamos, hay veces que se tiene que sostener el sol, hay veces que tenés que caminar arriba, hay veces que se puede mojar, hay veces que no se puede mojar. Un montón de otras propiedades que se imbrincan sobre la propiedad madre, en este caso, que es el aislante térmico. Por suerte se inventó esto de las capas en las envolventes, donde una debe cumplir el perfecto rol de aislante térmico, otra cumple el rol estructural y otras cumplen otros roles. El tema es entender esto para no meter la pata
y tener problemas de humedades, de fisuras, de grietas, de envejecimiento prematuro, de mantenimiento, bla, bla, bla. Entonces, hablando de aislantes térmicos, las propiedades térmicas son la madre del borrego. Cabe aclarar lo siguiente. Cuando ustedes hablen de aislantes, acostúmbrense a hablar de aislante y poner otra frasecita atrás, un adjetivo. Aislante térmico, aislante hidrófugo, aislante eléctrico, aislante acústico, aislante sonoro, aislante algo, porque el aislante en sí es un elemento, si ustedes buscan la definición, en el diccionario de la Real Academia Española, dirá algo así como un elemento que impide el flujo de algo de un lado hacia el otro. Eso es un aislante. No habla si es sonido, si es calor, si es agua, si es lo que es. Eso es un aislante. En la construcción usamos todos esos aislantes que yo mencioné. Por lo tanto, si bien genéricamente hoy, digamos, todos los que no son estudiantes de arquitectura o arquitectos usan el aislante y quieren decir un aislante térmico. Genéricamente es así. No está mal, pero ya debemos refinar nuestro lenguaje técnico y hablar de aislantes térmicos, de aislantes hidrófugos, de aislantes bla, bla, bla. Porque si no, no nos entendemos. Entonces creo que quedó clara a esta altura la aislación térmica. Lo que tenemos que ver ahora es la aislación hidrófuga. Y ustedes dirán, ¿por qué jodemos tanto con el agua? Si el agua al fin y al cabo se seca y nos jode. Bueno, sí, jode mucho, muchísimo, muchísimo en la arquitectura. Desde por cuestiones de estética hasta por cuestiones constructivas que deterioran y degradan la obra de modo tal que la pueden llegar a derruir. Y no me refiero a un tsunami que viene la ola de 30 metros de alto y destruye todo, porque contra ese tipo de fenómenos del agua no existe aislante, al menos que yo conozca. Podría hacerse algo, pero sería un poco costosa esa obra, ¿no? Un pedazo de búnker. Yo me refiero al agua que existe acá en Córdoba, en mi casa, en la casa de ustedes, un poco más al sur, un poco más al norte, en el territorio sobre el planeta, sobre los distintos continentes, y el agua está manifiesta de tres formas. En estado de vapor, a veces más visible, a veces menos visible, pero en estado de vapor, o sea, un gas, en estado líquido y en estado sólido. ¿Y cuál molesta más? Y bueno, según dónde nos toque laburar, los tres fenómenos pueden ser complicados, bien complicados. Lo más habitual es ver fenómenos de agua líquida que dañan la construcción, pero imagínense ustedes el hielo. ¿A quién no se le reventó un porrón en el freezer o una botella de gaseosa en el freezer? Ahí han aprendido más que en la escuela seguramente, que aparte de que es un embole, han aprendido de que el cambio de estado de un líquido, de líquido a sólido, implica aumento de volumen. Por eso el vidrio que es rígido, que contiene el líquido en estado líquido, obviamente, si no, no lo sería, cuando lo metemos en el freezer, cambia de estado, aumenta su volumen y quiebra el vidrio si es un poco débil el vidrio. He tenido la fortuna de que algún vino que me he olvidado en el freezer, algún vino blanco, por suerte el vidrio viene más gruesito y el corcho afloja antes que el vidrio, entonces se descorcha y se empieza a congelar. Como cambia la presión, se congela casi instantáneamente y queda un canutito de vino blanco congelado, pero se salva lo que está dentro. Pierde un poco su naturaleza cuando uno lo descongela, pero a los borrachines nos gusta igual. El tema es que, bueno, en cualquiera de las circunstancias produce daños y la idea es tratar de ver los más comunes de ellos. Produce humedad, sobre todo de capa aisladora, que es el agua que asciende por las paredes y se expone, fluye, se nota, marca a nivel de piso en general.
o el agua que fluye en un techo que falló la impermeabilización y pudre la estructura y la terminación inferior, o agua de algún otro origen, algún caño que también destruye estéticamente en principio y después con mayor profundidad las envolventes, o fenómenos como este de coleccionar tarritos para que no gotee en el catre que está abajo, entonces terminas haciendo como una especie de supermóvil en el cielo raso para evitar que se moje lo que está abajo. No me imagino el ruido que hará eso. Sería cuestión de afinar los tarritos y uno puede hacer una sinfonía un día que llueve fuerte. Pero no es lo correcto, digamos, eso es un paliativo para una situación hasta tanto se arregle, porque si eso no se arregla, todo este fenómeno se agudiza. El agua daña, el agua oxida, el agua degrada sales, el agua volatiliza y moviliza, disuelve todo con el tiempo. Otro fenómeno es el de la condensación, que esto tiene que ver con el vapor. Cuando el vapor toca temperaturas, superficies con temperaturas muy bajas, se condensa y lo que pasa ahí sucede no casualmente en los ángulos de encuentro, porque ahí están las temperaturas más bajas, se produce condensación, al producirse condensación se produce humedad, al producirse humedad se producen hongos y al producirse hongos se liberan esporas y partículas de esos hongos que generan tos, que generan malestar, enfermedades, pueden llegar a estimular la aparición de asmas en los niños. Así que imagínense en un cuarto de un niño calefaccionado que pase esto porque las envolventes no tienen la solución adecuada térmicamente hablando, se condensa el agua y esos niños terminan a lo largo con problemas de bronquios y cuánta cosa. Entonces es hasta un problema sanitario, un problema de salud. Y después pongo fotos así casi anecdóticas, distintas cosas en distintos lugares, que se van a cansar de verlos y que los llamen los clientes de ustedes porque entra agua o conocidos y amigos porque tienen una pequeña humedad. Mientras la humedad no sea, que entre una vez cada lluvia de estas, de loco, que suceden cada 5 7 10 años, yo les puedo mostrar en mi casa, acá no tengo ninguna, pero les puedo mostrar un par de ellas que son mi orgullo. Pero sucede una vez cada tanto, entonces eso no genera más que un descascaramiento de la pintura. Ahora, cuando esto es crónico, cada vez que caen 2 gotas entra agua, aparte de ser una molestia, se arruina mucho la pintura, pero el problema es el daño físico que hace a la envolvente en sí, tanto estructuralmente a la larga como en la calidad y la firmeza de los revoques y las mezclas. Bien, sucede algo muy loco con el agua en las paredes. Como dice ahí, es como que el agua que está en el suelo no le da bola a las leyes de Newton, a la ley de la gravedad. Entonces, como no se enteró, se va para arriba el agua. Una posibilidad de curarla sería leerle un libro de física al agua para que se dé cuenta que tiene que bajar. Pero en realidad el agua no comprende, así que hay que buscarle otra solución. Sería quizás la más fácil, la que yo digo. Uno que sea muy lenguaraz sería capaz de hacer bajar el agua de palabras. Es una buena ocurrencia, alguno podría salir a venderla, ¿no? Porque se vende todo en este mundo, entonces por ahí le estoy inventando un currito a alguien. Pero no, en realidad lo que pasa tiene una explicación, y es lo que voy a tratar de contarles ahora. Porque yo no soy físico, pero sí alguito uno entiende de esto. El agua o los líquidos es un estado de la materia donde la vinculación entre las moléculas que las conforman es mucho menos firme que en un sólido, pero es mucho más fuerte a la vez que en un gas. En el gas no hay articulación entre las moléculas. Si yo le doy espacio, ese gas se expande libremente. En el líquido no, se mantiene en su forma. Eso genera en la superficie lo que le llamamos la tensión superficial. Entonces este bichito sabio se desarrolló, aparte que está muy agrandado, seguramente eso debe ser una mosquita muy pequeña, pero tiene un peso tal, y fíjense que no se para en puntitas de pie ni anda con taco agujas, tiene sus patas muy largas en cuanto a la superficie que apoya, calza como, en relación a eso debe calzar como 80, no 45, en relación al tamaño de su cuerpo. Entonces, poco peso,
mucha superficie de apoyo, no logra romper la fuerza electroquímica, no sé cómo se llama, la fuerza molecular que articula las partes del líquido, se deforma y puede caminar sobre el agua. No es una cuestión de creencia, no es cristiano el bicho este y camina como Jesús sobre las aguas, es una cuestión de física. Ni tampoco supongo que Jesús habrá sido tan chiquitito como este cabezón y caminaba sobre las aguas por este fenómeno. Entiendo que lo hará de otra manera, digamos, por eso es milagroso. Yo no soy muy de esas lecturas, diría, pero entiendo que en la Biblia caminó sobre las aguas. Bueno, este bicho sin ninguna fe camina sobre las aguas, pero porque sabe física. Bueno, apelando a eso y apelando a esto que vemos acá, a la situación de que si yo tengo un tubo grueso, tengo una sucesión de tubos cada vez más finitos, unidos por vasos comunicantes, lo lleno con líquido, la presión atmosférica es como que pesa más en los de mayor diámetro que en los de menor diámetro. Si ustedes ven esa liñita que yo le puse ahí, el tubito más delgado de la derecha es el que llega, tiene un líquido más alto, aunque están unidos por abajo, no sé si lo alcanzan a ver. Y el más grandote tiene el nivel inferior del líquido. Eso tiene que ver con la presión atmosférica. Claro, al ser más grande la sección, como que la presión afecta de otra manera, que la verdad que no lo sé explicar, pero créanmelo, es una cuestión de fe como lo que decíamos recién. No, esto es un experimento que lo pueden hacer básicamente en cualquier laboratorio. Entonces, tensión superficial, presión atmosférica. Falta definir lo que por ahí dice, no, no lo dice, un fenómeno propio de las mamposterías. Las mamposterías de ladrillo común están constituidas por ladrillo y mezcla. El ladrillo es tierra con materia orgánica amasada y horneada. El resultado que me interesa contarles de esto es que al cocinarse hay retracciones, al quemarse la materia orgánica quedan huequitos. El tema es que tiene pequeños conductos, la mampostería, que hacen, que son lo que se llaman capilares, ¿no? Y capilar viene de capello, de pelo, porque son finitos como un pelo. Finito como un pelo de gringo, diría. Mi pelo es extremadamente finito. Hay otros un poco más amorochados que tienen pelos más alambrosos, diría. Pero bueno, son conductos muy, no creo que lo vean, ¿no? Muy finitos que permiten el laburo este que se ve en los tubitos de vaso comunicante. Entonces, el agua que está en la tierra, en el suelo, que siempre tiene agua, está mojado en más o menos cantidad según la época del año, tiende a subir por la presión atmosférica y por un fenómeno electroquímico, diría yo, que tiene que ver con el material que compone el ladrillo, donde están los capilares y el agua. Entonces, a ver si sale un poco la explicación. Fíjense este dibujito que está al medio, tiene las fuercitas que articulan las moléculas del agua. Debido a una cuestión eléctrica, esas moléculas se conforman en un menisco, se llama cóncavo. Entonces en los bordes el agua queda como lamiendo el borde y la flechita roja que vincula la fuerza de atracción entre la molécula del agua y la pared de mampostería en ese capilar que es más delgado que un pelo, tiende a hacerla subir. Entonces, dependiendo de la presión atmosférica, dependiendo del diámetro de los capilares y dependiendo de las cargas electrostáticas que se dan con los materiales que tenemos en el suelo, la tierra básicamente, o la arena o la piedra, según donde estemos, y la mampostería, que es la arcilla cocida, esa ascensión puede ser mayor o menor. Entonces, yo tengo que puede ascender el agua 5, 10, 15, 20, 30, hasta un metro y medio, dependiendo de las secciones de los capilares y las cargas electroquímicas, básicamente. Entonces, aunque parezca magia, el agua se va para arriba.
No hagan la prueba de dar vuelta a un vaso porque el agua cae, yo les aseguro. Pero en estas condiciones de capilares y de cargas eléctricas y de presión atmosférica, en esas circunstancias el agua asciende. Cuando asciende el agua, ¿qué pasa? Moja toda la pared y cuando moja toda la pared, también moja la superficie. Si tiene una pintura impermeable, esa pintura se empieza a despegar y se ampolla y se fisura y se quiebra y se rompe y sale la humedad. Cuando empieza a salir la humedad se evapora. Como esa agua viene de la tierra, fluyendo por los capilares, va lavando y se saliniza. ¿Con qué? Con las sales del cemento, con las sales del ladrillo, con la sal de la arena, con la sal de la cal incorporada también en la mezcla, y se diluyen esas sales y fluyen. Cuando fluyen hacia la cara exterior de la pared y se evapora nuevamente ese agua por el vientito, por el calor, porque le dio el sol, por lo que fuera, aparece el salitre que todo el mundo conoce. Donde hay una humedad aparece todo un polvito blanco que si ustedes lo prueban suele ser salitroso. Son las sales de la misma pared que se van diluyendo y fluyen hacia el exterior. Entonces el fenómeno pasa por que se debilitan todos los componentes de la pared porque las sales, que son en general las que ligan las partículas, se diluyen y se van y se convierten en salitre. Entonces tienen una debilitación clara de los materiales y tienen un problema estético. Por lo tanto, hay que evitar ese fenómeno para que no suceda que los puteen reiteradas veces las patronas, las esposas de los clientes de ustedes o sus clientes femeninos. Sobre todo las mujeres son muy jodidas con esto de la pintura perfecta y todo. Aunque también los flacos. No sé si hay una cuestión de género. Capaz que se encarga de otra cosa los flacos. Te joden por la calidad de la abertura, no por la humedacita chiquitita en un rincón. Pero no quiero caer en cuestiones de género. La verdad que si hacemos bien el trabajo, tiene que estar bien para todo el mundo. El tema es entender por qué fallan las cosas para evitarlo. Si ustedes no lo entienden, no lo pueden evitar. Solo repiten receta, repiten receta, y eso es colonialismo mental. Eso no sirve porque te venden un verso gigante y vos lo empleás y no entendés nada de por qué sucede. La magia de que te guste esto de construir tiene que ver con esto, con hablar un lenguaje y lograr las explicaciones al menos básicas para entender cómo son los fenómenos que están sucediendo. Para que no sea cosa que te pregunte un cliente y por qué tengo humedad allá, o qué pasará acá, o por qué esta fisurita, porque aquello en todos los sentidos de lo que es hacer obra es importante tener cierta claridad. Porque si no te quedas colgado del pincel siempre, porque son como infinitos los fenómenos. Entonces algo de física hay que saber, algo de estructura hay que saber, un surtido. La idea es que entiendan esto en esta clase para que ya nunca más tengan dudas de cómo es el asunto. No, sí, les tiene que quedar un montón de dudas, están en primer año, ya irán resolviendo, pero los fundamentos que yo les estoy contando son ciertos y les van a servir para siempre. Vuelvan a este primer amor cuando les haga falta y vuelvan a pensarlo y a fortalecer los conceptos. Entonces, ¿qué hago yo para evitar que el agua suba? Lo impido, le pongo una barrera impermeable. Receta número uno, muy clásica y poco imaginativa, pero eficiente. Le pongo una barrera, pum, lo que sea. Entonces, eso es lo que se llama capa aisladora hidrófuga, que todo el mundo oyó hablar de ella, pero no tiene idea cómo es ni qué se hace. Fíjense, esto que vemos en la fotito que apareció recién es mampostería de ladrillo común de 15 en un interior de una vivienda que abajo tiene una viga de fundación, su estructura que le da apoyo para que las cargas que traslada esa pared lleguen a buen puerto. Y de ahí para abajo se llama mampostería de fundación. Es toda una zona de mampostería que va a estar siempre húmeda, va a estar siempre en contacto con la tierra, que no se revoca, que no se impermeabiliza. Pero de ahí para arriba se hace la capa aisladora, que está casualmente a nivel del piso terminado, interior, en general. Esto es como muy genérico, porque varía mucho, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué se hace? Se pone una regla de cada lado de la pared, se la nivela transversalmente a la pared y longitudinalmente, de modo tal que eso quede como un molde, con dos reglitas en los laterales y ladrillo como fondo, 2 centímetros a 3 de espesor,
y se lo rellena con un mortero cementicio, arena y cemento, uno de cemento, tres de arena, y se lo llena bien, se lo aprieta bien, se lo corta con las reglas de manera que quede nivelado. El mortero cementicio tiene la cualidad de ser impermeable, básicamente. Entonces, ¿qué sucede con ese mortero? Están los capilares por los cuales sube el agua y llega ahí, el agua queda acá porque el mortero cementicio es impermeable. Entonces el capilar queda con un tapón, no pasa para arriba el agua. Santo remedio. Por las dudas, como todos estos elementos son rígidos y las construcciones no son rígidas, aunque parezca mentira, se mueven, se pueden llegar a producir microfisuras en ese material, tanto por el movimiento como por retracción. Cuando la mezcla fragua, como tiene mucho ligante, mucho cemento, se puede llegar a retraer. Para evitar problemas, lo que se hace es ponerle una capa se los polvorea con el cemento como está en la bolsa, cemento en polvo, simplemente, sin arena, sin agua, sin nada, y se le pasa una llana o la espátula, la cuchara, perdón, como están pasando ahí. Imagínense ustedes como que están decorando una torta con fondant, lo están planchando, apretando bien, ese cemento toma el agua de la mezcla que está abajo, se hidrata y se hace una capa mucho más cerrada que el mortero cementicio que está abajo. Entonces van haciendo todo eso verdecito que se ve ahí, resulta ser el estucado que se llama, que es el cemento puro, solo, sin árido, sin arena, que termina de cerrar los poros. Por las dudas, que sale poco y no cuesta gran esfuerzo, encima se lo pinta con, una vez que eso se endureció, fraguó, se lo pinta con pintura fáltica. Que claro, eso genera una membrana continua y elástica. Si hay microfisuras, si hay fisuras un poco más grandes por movimiento o lo que sea, esto se amolda a las fisuras en cierta escala, obviamente no es un chicle, es pintura fáltica, y evita que el agua fluya hacia arriba. Entonces, insisto, lo que hacemos con eso es un tapón a los capilares. Sube el agua y se topa contra la capa aisladora y no sube más. De ahí para arriba se llama mampostería de elevación, es la mampostería que está seca, es la mampostería que se revoca, la mampostería que una vez revocada se pinta y si está seca no tiene ningún inconveniente, tiene una duración infinita. La de abajo está mojada y está hecha con materiales que se bancan el agua y no sufre deterioro estético porque no hay ni volatilización de sales ni nada porque está metida ahí abajo. Bien, ¿qué ocurre? ¿Cómo decido dónde hago, a qué nivel hago la capa aisladora? Es todo un tema que se lo irán viendo a lo largo de los años de la carrera, pero nunca es siempre igual. Tengo un escalón en el living, me quedó un piso acá, el otro más abajo, 20 centímetros, o tengo un desnivel en el terreno y me quedó 1,5 metros bajo el piso exterior del piso interior, o el terreno desnivelado y la casa tiene escalones en su interior, y entonces hay mil variantes distintas para resolver esto. Depende de cuestiones estéticas, depende de un montón de cosas, si hago capas verticales más grandes, si hago doble capa, si hago simple capa. Eso ya lo irán viendo. El tema es que ustedes se tienen que asegurar que esa flechita celeste que salieron ahí, que es la humedad que está en el piso, como cuando resuelven el laberinto en el diario, en las revistas estas de jueguitos, no tienen que encontrar nunca el caminito para cruzar al otro lado esa flecha celeste. Porque si cruza al otro lado, aunque sea una gotita, una mechita de un agujerito que quedó en la capa aisladora, en 10 años hace un bubón así que es irremediable y se cae la pintura, se cae el revoque, se saliniza, sale salitre y toda esta historia. Entonces hay que ser muy cuidadoso, estar mucho en la obra, en esta instancia de ejecución, para poder evitar este tipo de problemas. Otro ejemplo donde los niveles están iguales de un lado y del otro prácticamente. Bueno, estos son los fenómenos que suceden cuando se evapora debajo de la pintura que ya les mencionaba. Bueno, eso lo tacho ahí porque no quiero que copien. Así como les dije recién, ustedes tienen que entender los fenómenos para no copiar y reproducir cosas que están mal. Yo tomé este dibujo de algún lado y me di cuenta ahora que ese cimiento no es un cimiento típico, ni adecuado, ni ideal. Que ya lo verán cuando veamos la estructura, cómo se ejecuta un cimiento de eso. Para que tengan en cuenta
que no deben copiar. Un error mío sirve de alguna manera para contarles que no copien. Por favor, no copien. Entiendan las cosas y construyan y diseñen en función del entendimiento, no de copiar. Por eso taché esos dos cimientos. Y hay otro error de dibujo también, que hay aparentemente el revoque, que está ahí. Es lógico que una habitación hasta el piso tenga revoque, un zócalo en la transición entre la pared y el piso, por cuestiones de higiene, de tapar la capa aisladora, bla, 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 pero nunca el revoque continúa abajo de la tierra. ¿Para qué? ¿Para las lombrices van a revocar ahí abajo? Ese revoque, aparte de generar gasto, trabajo infernal, porque está bajo el nivel de piso, hay que poner uno cuerpo a tierra revocando eso, no sirve para nada, no tiene ningún objetivo. A no ser que ustedes lo descubran y decidan hacer el experimento, pero ese dibujo tiene un revoque por debajo, para que vean, insisto, que copiar no tiene sentido. Bien, hay otras alternativas para evitar el ascenso de agua, sobre todo cuando ya está construido y tienen problemas de agua de ascenso de agua por capilaridad. A veces fallan las capas aisladoras, a veces no se hicieron las capas aisladoras, a veces se hicieron mal las capas aisladoras. Que son inyecciones de silicona. Como ven ahí, ven que hay como unos puntitos cada tanto en la pared, se hace un tres bolillos, se perfora la pared y se le mete un líquido, que yo creo que ahí se va viendo, claro, y tienen el esquemita. Hay algunas fábricas de productos para la construcción que venden esos líquidos, esos productos, que son siliconas que están en estado líquido en un bidón. Ustedes la colocan ahí, yo creo que se ve, ahí con un embudo o con un aplicador, y lo que hace eso es generar, como es lógico, como el ladrillo es higroscópico, le meten un líquido, eso se expande, no queda, no se llena solo el agujerito, sino que se expande, hace un bulbo que se llama, de humedad de ese producto. Entonces lo que yo tengo que lograr es, metiendo en cada agujerito un poco de ese líquido, es que esos bulbos de líquido de cada agujerito empapen toda la pared y se toquen uno con el otro, de manera que cuando eso, detrás de un proceso químico, se fragúa, se pone sólido, impermeabiliza toda la pared. Entonces el agua queda abajo y cuando quiere pasar por ahí, como está empapada de siliconas, no puede pasar porque tiene un producto que inhibe o tapa los capilares. Anda muy bien, yo lo he usado y he visto paredes que tenían mucha humedad y se han curado con esta. Entonces lo que hace es, alrededor de cada puntito, generar como un bulbo. El único gran y serio problema que tiene esto es que uno no sabe, no son todos los ladrillos iguales. Hay ladrillos más duros, hay más permeables, menos permeables, hay ladrillos más cristalizados por el lugar que tuvieron en el horno cuando lo quemaron y hay menos cristalizados. Entonces eso genera variables que son imponderables. Y si el aplicador de ese producto no es muy bueno, no tiene mucha experiencia, tipo, claro, va a hacer laburo y se va, cobra y se va. Al año vos arreglaste el reboque, hiciste todo de vuelta, aparece la humedad nuevamente. ¿Por qué? Porque de pronto sucedió que quedaron dos bulbitos de eso de silicona, porque justo el agujero, no sé, se distrajo, le sonó un celo, le mandaron un WhatsApp al tipo que estaba haciendo el agujerito o llenando con silicona, pasó algo, la cosa es que no se unieron los bulbos y el agua pasa. El tema es que después de que lo hiciste y falló, ¿cómo sabes dónde está fallando? Y dónde quedó la mechita de ladrillo sin silicona que permite que pase el agua. Entonces, una vez que lo hiciste, si falló, abandoná, demolé la casa y hacer la vuelta. No, no da para tanto, pero es como muy difícil volver a curar, porque ya cada bulbito de eso está impermeable. Yo puedo agujerear y poner líquido de vuelta y se va a llenar el tubito y va a rebalsar porque está impermeable, hasta que le emboque al pedacito que sí puede absorber porque no absorbió en la primera pasada. Entonces es muy complejo, si falla, lograr repararlo bien. Y yo la verdad que no tengo ningún colocador de eso que sea debido a mi corta experiencia. Lo hice algunas veces, pero y anduvo bastante bien, pero sé que si falla se complica. Otro fenómeno que hay para poder evitar el ascenso de agua es la electroosmosis. Y acá pasamos a primera división con, con la novedosidad, diría, de este término.
Esto es un fenómeno que trabaja sobre las cargas eléctricas que yo les decía de los capilares. El suelo tiene una carga eléctrica, la pared tiene otra. Lo que debemos hacer es de alguna manera revertir el potencial eléctrico de la pared para que el agua en los capilares, en vez de tener un menisco cóncavo, como yo les decía, tengo un menisco convexo. O sea, sí. Entonces, creo que está el dibujito por acá. Vamos a hacerlo salir. Ahí está. En vez de ser hacia arriba, que haya una fuerza que tiende a hacer subir el bordecito del agua en el capilar, ese menisco se da vuelta, como creo que va a salir ahí perfectamente. Entonces, esa fuerza ya no tiene capacidad de hacer subir el, el- el- el hilito de agua ese en el capilar y se detiene el ascenso. ¿Cómo se logra eso? Con la manera que está de algún modo explícito ahí. Se perfora la pared con un taladro, se pone un cable, que es lo que está ahí abajo, de cobre desnudo, pelado, en el agujero. Ese cobre tiene continuidad, se hace cada 20 centímetros más o menos un agujerito. Allá a nivel del zócalo, se saca el zócalo para hacer ese trabajo, como ustedes ven ahí en la foto. Como tiene continuidad, cada 4 o 5 metros se pone, se lo aleja de la pared, se clava una jabalina, como ustedes ven ahí, que dice pica de tierra, que esto es español, seguro el dibujo, es una jabalina, una puesta a tierra de ese cable. Entonces, ¿qué sucede? Se iguala el potencial eléctrico en esa capa de la pared detrás del zócalo, a la altura del piso prácticamente, con el potencial de tierra, de la tierra donde está plantada la pared. Y eso hace justamente que de menisco cóncavo pase a ser convexo y evita el ascenso del agua. No es magia, suena medio mágico, pero esto lo hice mucho más veces que la inyección de silicona y yo les aseguro que funciona muy bien. Esta es la electroosmosis pasiva, que simplemente se pone a tierra, se iguala el potencial con una jabalina. Hay quienes venden la electroosmosis activa, que es poner la misma cosa y le ponen una carga eléctrica, la enchufan, digamos. Y eso también entiendo que revierte el ascenso de agua y es lógico y coherente con lo que yo vengo diciendo. No lo hice nunca, a esto sí lo hice. Cuando yo era estudiante, trabajaba en un estudio donde sí había experiencia con el arquitecto que yo trabajaba, el arquitecto Borgoño, y lo hicimos en un lugar donde yo todavía hoy, te estoy hablando del año 87, 88, Casas Viejas en Alberdi. Hicimos una pileta de natación, lo hicimos. Yo era estudiante, dibujante y a veces iba a la obra. Y ahí aprendí a hacer esto. Y las vueltas de la vida caí después de años a nadar a esa pileta y está todavía dentro de esa pared que nadie lo sabe, salvo yo y el arquitecto y algún otro que laburó en esa obra, que la secamos de esa manera. Y está seca, les confieso que está seca y funcionó. Y a raíz de eso lo hice en un montón de circunstancias en la vida profesional que me tocó resolver este tipo de problemas y funciona. Así que, bueno, el día que les haga falta, charlemos un rato, no hay ningún tipo de problema. ¿A qué voy con todo esto? Que no hay una sola solución, no hay dos soluciones, hay quizás infinitas, hay que saber un montón de cosas para poder tomar decisiones. Ahí se ve algún dibujito, ven que está el menisco cóncavo y el menisco convexo que evita que suba el agua. Antes estaba mojado, después el agua desciende tranquilito, arreglan el revoque y se acabó el problema de humedad. De todos estos productos del mercado, ¿cuál es el aislante hidrófugo? Pintura fáltica, hidrófugo en pasta, Zika 1, film de polietileno, cemento Avellaneda. Todos son aislantes hidrófugos usados adecuadamente. Obviamente, ustedes no van a comprar a una ferretería y le dicen, dame aislante hidrófugo de ese en polvo. Eso es cemento y se usa para un montón de otras cosas y el ferretero no tiene por qué saber que vos lo vas a usar como impermeabilizante, pero bien usado de manera adecuada funciona como tal. En cambio, la pintura fáltica, bueno, puede servir para varias cosas, pero la cerecita y el Zika 1 son claramente productos aditivos para las mezclas que fortalecen la capacidad de impermeabilidad de una mezcla cementicia. Entonces ustedes hacen
para la capa aisladora hidrófuga hacen un mortero cementicio y le agregan o cerecita o Zika 1 y potencian un montón, mejoran la condición de impermeable de esa mezcla. Bien, hasta acá hablamos del agua líquida que sube. Ahora vamos a hablar del agua en estado gaseoso que puede llegar a condensarse y nos jode la vida un montón. Generar hongos, mojar las paredes, que parece la gruta, la vertiente milagrosa, perdón, porque de pronto aparecen, no en nuestro clima, pero en climas más extremos aparecen las paredes lloran, te dicen por ahí, y sucede. ¿Qué pasa? En climas muy más rigurosos hacia el frío que los nuestros, sucede que afuera hace mucho frío, 5, 10 grados bajo cero, adentro estamos a 18, 20 grados, ese salto térmico es muy grande y si no están bien aisladas las paredes térmicamente y tienen junto con la aislación térmica lo que yo mencionaba hace un rato, que es una barrera de vapor, ese agua en estado gaseoso que hay en el ambiente interior, cuando toca la cara fría de la pared, que puede estar en la superficie o puede estar en el interior de la pared, se condensa y se convierte en agua líquida. Y eso genera problemas, como todos los que vimos, de capa aisladora, de que florece el agua de alguna manera, jode la pintura, el revoque, volatiliza las sales de las mezclas y puede llegar a generar un montón de problemas más graves quizás si estamos en una zona muy fría y ese agua llega afuera y es una zona de grandes heladas, porque cuando ese agua que está adentro se congela en la superficie, ¡tum!, se empieza a descarnar el ladrillo, la mezcla por esto de la rotura del porrón en el freezer. Se expande, aumenta su volumen el agua, por lo tanto empieza a quebrar los materiales exteriores. De modo que debemos evitar esto. Acá en el grafiquito esto está expresado algo que por ahí también parece mágico y extraño. El flujo de calor, el flujo térmico va desde lo más caliente hacia lo más frío, eso lo sabemos todos. También debemos incorporar un concepto del flujo de vapor de agua. Fíjense, es invierno, estamos en una habitación cerrada, las ventanas son de buena calidad, bien herméticas, yo afuera tengo una temperatura y una humedad relativa determinada, adentro tengo una temperatura y una humedad relativa determinada, como es lógico. Ahora, lo que importa acá es la cantidad de agua por volumen de aire, en estado gaseoso, ¿no? Agua en estado gaseoso por volumen de aire, y eso se mide en gramos. Cuando yo tengo un aire más caliente, puedo retener más gramos de agua por unidad de volumen. Cuando yo tengo un aire más frío, puedo retener menos volumen de agua en gramos por unidad de volumen de aire. Entonces ocurre que si bien la humedad relativa afuera es mayor que la interior, la cantidad de agua real que yo tengo en el interior es mayor que la cantidad de agua que tengo en el exterior. Ahí está graficado, fíjense, presión de vapor de agua, dice 1,55 kilopascales en el interior y en el exterior habla de 0,55. Entonces esto es como una presión, es un gas que tiene más presión en un lado, menos presión en otro, hay un envolvente que separa eso. Como es lógico, las envolventes son permeables a esto, a un gas, a través del ladrillo, a través del hormigón, a través de la madera, fluye el gas y tienden a equilibrarse las presiones. Eso hace que el vapor fluya a través del envolvente y cuando llegue al plano de la pared que permita la condensación se va a convertir en agua y aparece el fenómeno que decíamos. Entonces, ¿cómo se evita esto? Pregunta del millón. ¿Se los digo ahora o se los digo la clase que viene? ¿Se los digo ahora o no se los digo nunca? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que voy a tratar de explicárselos ahora. Tenemos un diagramita ciclométrico, se llama arriba a la derecha, que eso nos, sin ser físico, nos muestra un montón de cosas. Algunos lo manejarán, otros no. El tema es que yo un aire a una determinada temperatura con una cantidad determinada de agua fija, estable, le disminuyo la temperatura, disminuyo simultáneamente la capacidad de retención de agua de ese aire. Hasta que llego en ese diagramita que está en rojo
a la curva esta, que es cada curva de esa que se ven dibujada en el diagrama psicométrico, así que se van apaisando, son las humedades relativas. Cuando llego a la curva extrema del dibujito, ese es el 100% de humedad. O sea, ese aire a esa temperatura, que la temperatura está en el eje de las X, no puede retener más agua en su volumen. Entonces, en forma de gas, por supuesto. Entonces, ¿qué hace ese agua que no puede ser retenida por el aire en esa unidad de volumen? Lo que hace es condensarse, se convierte en agua líquida. Entonces, cuando llega a esa temperatura que va disminuyendo, en este caso, si lo logran ver, tienen mejor vista que yo. Partimos de los 20 grados en el primer redondito a la derecha. Trasladamos ese aire disminuyendo su temperatura hasta los 10 grados, hasta que tocó la curva del 100% de humedad. A los 10 grados ese aire se está condensando, se empieza a condensar. Partimos con 20 grados y la curva de 50% de humedad. Llegamos a 10 grados con la curva de 100% de humedad. Si la temperatura es menor, inevitablemente se condensa ese agua. Entonces, 10 grados, 5 grados, hasta 0 grados se condensó. ¿Cuánto se condensó? Un montón. Acá a la derecha, en el eje de las Y, tienen la humedad absoluta, los gramos de agua por metro cúbico de aire. Partimos con 7 gramos de agua por metro cúbico de aire. Como podía sostener ese volumen hasta los 10 grados, perfectamente se mantuvo estable, pero después empezó a bajar. A 0 grados puede sostener menos de 5 gramos de agua por metro cúbico de aire, por lo tanto se nos condensaron entre 7,5 y un poco menos de 5, 2, 3, un 40%, pongámosle, del agua que estaba en estado gaseoso se condensó y se hizo agua. ¿Y dónde se hizo agua? O en la superficie del muro o en el interior del muro, o más hacia el exterior, pero en la envolvente se hizo agua. ¿Cómo evitamos ese trabajo de condensación? ¿Cómo evitamos que fluya el vapor de agua hasta llegar a la cara fría del envolvente? Si ese envolvente es de ladrillo y estamos en un clima jodido por el frío, 0 grados afuera, 20 grados adentro, parejito, se va a condensar siempre agua y esa pared termina mojada y arruinada después de 1 o 2 inviernos. No es que esté arruinada porque se vaya a caer, sino arruinada por las humedades que tiene muy grandes. Entonces lo que aparece es la famosa barrera de vapor. Ahí está planteado en los títulos. Hay condensación, como les decía en algún momento, superficial, si la pared esa toda está muy fría porque es muy delgada, por ejemplo, donde toca el vapor, la superficie interior ya se condensa. O si es más gruesa y la temperatura también es baja, en algún punto intermedio va a llegar a la temperatura de rocío, se llama, que eran los 10 grados en el diagramita que yo les mostraba recién, y se termina condensando. Eso lo vamos a ver, hay una diapo por ahí más adelante. Entonces, fíjense en el de la derecha acá arriba, el diagramita ese medio a mano alzada. El flujo de vapor va hacia el exterior y hay puntitos rojos. Cuando la temperatura llega al plano de condensación se convierte en celeste. En algún punto del cambio de color, ahí más o menos vamos a descubrir que se está condensando agua. La verdad es que si eso sucede en Córdoba 2 días por invierno, capaz que ni nos enteremos porque ese agua queda condensada ahí, pero si sucede todos los días de invierno en el clima que nos toca, o porque hicimos unas envolventes demasiado delgadas con materiales inadecuados, en Córdoba también no sucede 2 veces por día, sucede todos los días. Hay gente que le gusta tener la casa muy calefaccionada y construyó su casa con bloques cementicios. Les aseguro que las paredes van a llorar cualquier día como hoy, que hace 10, 12 grados, hoy anoche hizo 3, 4 grados. Las paredes van a estar permanentemente húmedas y mojadas y se van a arruinar, aún en Córdoba. Ni les cuento la cantidad de hongos que va a haber en los rincones. Entonces, esto hay que poder entenderlo y administrarlo para evitar problemitas. Acá está el diagrama psicométrico que yo les decía. Fíjense una pared, como la que está arriba a la izquierda, de un material homogéneo con las dos capitas de revoque, 20 grados
Temperatura interior, 0 grados de temperatura exterior. Fluye el agua hacia afuera. El agua en estado de vapor. Si las temperaturas no fueran estas, si fuera 20 grados y no sé, 15 grados exterior, capaz que fluye un poco el vapor de agua y no hay ningún problema de condensación. Como el salto térmico es muy grande, sí seguramente se da ese salto térmico. Ya vamos a verlo un poquitito más en detalle. Y abajo hay una pared similar, pero ya tiene el multicapa. Están las dos capas del revoque, obviamente, pero ven que hay dos colores, una capa exterior, una capa que diría yo es aislante térmico, porque el salto térmico, si el diagrama que une la temperatura máxima y la mínima es recta en un material homogéneo, fíjense que en esta tiene una pendiente en un material, una mucho más vertical, que es el aislante térmico, y una que nuevamente recupera la pendiente original, porque son el mismo material interior y exterior, hasta llegar a los 20 grados. Entonces, esto es a la vez un diagrama de temperaturas en el corte de la pared, muy ideoso, ¿no? Veamos qué pasa con el diagrama. Antes de meterlo en el diagrama psicométrico, me he olvidado porque esto es un agregado reciente. Fíjense, tenemos 0 grados afuera, en esa capa. Tenemos 0 grados ahí. Tenemos 20 grados en el interior. Tenemos los 20 grados ahí en el diagrama psicométrico. Vamos a partir en cuatro capas. La del medio, si el material es homogéneo, sería lógico que tenga 10 grados. ¿O no? Claramente debería tener 10 grados. Si el material es homogéneo, los dos revoques son iguales, 10 grados. El cuarto exterior tiene 5 grados en ese plano y el cuarto interior tiene 15 grados en ese plano. Veamos qué pasa. Ahí están los 10 grados y como yo les decía hace un ratitito, partimos de 20 grados como leen en el eje de las X, con 7,5 gramos por kilogramo de aire seco en el eje de las y tienen las curvas de humedad relativa donde a los 10 grados llegan al 100%, que debería decir por ahí. Bueno, no dice 100%, pero dice 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y la última 100. Más de 100% de humedad no puede retener, por lo tanto se condensa, como les decía recién. Entonces, ¿qué ocurre? En el plano medio estamos a 10 grados. En ese plano va a haber humedad si no hacemos algo, porque se empieza a condensar. Fíjense en el diagramita de acá del costado. Tenemos 0 afuera, 6 grados más o menos tendremos en la cara exterior de ese material gris que llamémosle aislante térmico. 17 grados en la cara interior del aislante térmico, porque la pendiente del salto térmico es mayor porque justamente es un aislante térmico. Con pequeño espesor genera una mayor caída de temperatura. En ese plano, más o menos a los 10 grados, dentro del aislante térmico, el agua se va a condensar. ¿Qué hacemos con eso? ¿Se nos condensa dentro del material homogéneo o se nos condensa dentro del aislante térmico? ¿Qué hacemos? En ambos casos nos ocasiona un serio problema. Imagínense una pared en la cual brote agua en su interior. Aparte de poder venderle a alguien que es milagrosa, se hace pelota el revoque, la pintura, toda la cuestión estética. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con ese baile. ¿Qué se hace? Aparece la famosa barrera de vapor. Fíjense, esta es nuevamente una pared con un montón de capas que no son tantas, pero hay un revoque interior, mampostería, un revoque del lado interior, al cual se le agrega un aislante térmico con la flechita negra, una barrera de vapor que siempre va rigurosamente acompañando un aislante térmico y siempre va acompañando al aislante térmico y protegiendo el lado caliente del envolvente. O sea, es una dupla inseparable donde la barrera de vapor siempre está del lado caliente y el aislante térmico del lado frío. Ya vamos a ver bien por qué. Después de esa barrera de vapor aparece la terminación interior y listo. Entonces, la temperatura fluye, el aislante térmico la retiene un poco, o sea, aparece el diagramita ese que veíamos recién, pero ¿qué sucede con el vapor? No atraviesa. Esa flecha que está celestita ahí abajo es el vapor queriendo pasar y rebotando en la barrera de vapor. ¿Qué es la barrera de vapor materialmente?
Imagínense un nylon, un film de polietileno, eso que viene en rollo negro. Imagínense un revoque con una muy buena pintura asfáltica, bien gruesa, con una mano vertical y otra en horizontal para que no queden agujeritos y poros, porque si queda un cosito así chiquitito, pasa el vapor y obviamente empieza la condensación. Entonces la barrera de vapor es una placa absolutamente impermeable que evita que el vapor pueda fluir y como está del lado caliente del aislante térmico, nunca llega a la temperatura tal que se pueda condensar. Y como no se condensa, se vuelve para adentro y se queda en estado vaporoso mirando así, deseando salir para condensarse, pero no puede pasar. Es como el pez en la pecera, no puede atravesar el vidrio y se queda ahí mirando, aunque le gustaría quizás salir, pero no, está ahí con un límite, pum, pum, pum. Aunque tiene la posibilidad de condensarse, no puede llegar al lugar donde sí o sí tiene que llegar para hacerlo. Entonces se queda adentro. Es una barrera de vapor para que no fluya el vapor, como su nombre lo dice. Esta alternativa, perdón, que yo les mostraba, es una alternativa que puede ser un paliativo en una pared muy delgada, en una casa construida que tiene mucha calefacción y que se condensaba y se generaban hongos. Entonces yo aplico alguna estructura liviana por vía seca, pongo el aislante térmico, pongo la barrera de vapor y pongo un durlo. Mejoro notablemente la capacidad térmica del envolvente y evito la condensación. Esta ya es una construcción planificada de este modo. Un muro, que es el estructural, con todos los chiches para que se banquen los sismos, las cargas, todo eso. Una capa de revoque con pintura asfáltica, un aislante térmico y un muro interior protegiendo todo ese paquete y logro una pared que finalmente tiene el aislante térmico necesario para que el flujo de calor sea el que yo deseo, según las circunstancias en las que estoy trabajando, tiene la barrera de vapor inseparable junto con el aislante térmico del lado caliente, como verán, de modo que el vapor ahora ya no tan superficialmente puede penetrar en la cara interior de ese muro porque el ladrillo es permeable al vapor, pero llega a la barrera de vapor y se queda en estado de gas paveando por el ambiente y no se condensa. Eso significa que triunfamos, que pudimos lograr que la pared funcione muy bien térmicamente y que no se condense y se moje. También cabe la posibilidad de hacer esto desde la cara exterior. Pero bueno, esto ya lo verán más adelante. El tema es que deben dejar muy metido acá en su cabeza que van los dos juntos. Aislante térmico y barrera de vapor. El aislante térmico del lado frío, la barrera de vapor del lado caliente. Si pones aislante térmico solo, pasa el vapor y se condensa en algún lugar del aislante térmico. Si pones la barrera de vapor sola, se va a condensar contra la barrera de vapor porque no pusiste aislante térmico. Entonces llega el vapor hasta un lugar en el cual no alcanza a pasar, pero está frío porque no hay aislante térmico y se condensa contra el film de polietileno, contra la pintura asfáltica y se moja la pared igual. Entonces van los dos juntos para que esto funcione como un equipo. Más de lo mismo, vamos a ver en dos paredes similares cómo funciona. Tum, 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 tum. Esto es lo que vimos hasta hace un ratito, ¿no? Ahí condensaba en ese plano que se muestra. ¿Cómo lo remediamos? Ponemos la famosa barrera de vapor en la cara interior de manera tal que como la temperatura en el interior es próxima a los 20 grados, a los 20 grados está claro por el diagramita psicométrico este que no se condensa el agua, de modo tal que el vapor hace este chiche y se queda adentro y no hay condensación porque la temperatura que genera el plano de condensación está a la mitad de la pared, a donde tenemos 10 grados centígrados. Por lo tanto, el vapor no llega hasta ahí, no hay condensación. ¿Se comprende? Esa es una pared, imagínense, de ladrillo común de 30. ¿Qué pasa en la pared de abajo? ¿Cómo hago para evitar que eso se condense? Ah, no, perdón, que esto continuaba. Fíjense, ahí vamos para atrás. Ahí no tenía yo la barrera de vapor, entonces el vapor llegaba acá y se condensaba y luego en algún momento podía llegar a fluir hacia afuera. Al poner la barrera de vapor termino toda la dinámica del agua dentro de la pared,
deja de estar el plano de condensación mojado, porque no hay aporte de humedad del ambiente interior, no llega el vapor, no se condensa, y se evita la salida de vapor hacia afuera. Entonces yo lo que hago es una pared, una envolvente impermeable al vapor de agua, para evitar todo tipo de problemas. Abajo teníamos 6 grados en la cara exterior del aislante térmico, 17 en la cara interior del aislante térmico, una barrera de vapor, perdón, un plano de condensación en la mitad del aislante térmico. Lo que hago es poner del lado caliente, del lado interior del aislante térmico, la barrera de vapor, como se ve ahí, las líneas verdecitas, de modo tal que se evita ya la condensación, no se moja más, no se convierte el agua en líquido y el vapor hace este trabajito como decíamos recién. No hay más salida de vapor hacia afuera. ¿Qué ocurre cuando nosotros trabajamos con un material muy delgado? Se me ocurre un galpón de chapa al cual lo calefaccionamos y le hacemos alguna cosa así, una piecita, un taller que hago en el fondo del patio y lo hago de chapa, porque yo lo que quiero es seguridad y tener las cosas guardadas y que no se mojen. Pero me agarró el frío en invierno, me puse viejo, no quiero matar con frío y quiero calefaccionarlo. ¿Qué pasa con eso? El vapor, si es de chapa, no va a salir, no tiene flujo hacia afuera, pero como esto es tan delgadito y el salto térmico entre 0 y 20 grados existe, el agua no puede atravesarlo y lo que va a suceder es que como no puede atravesarlo y no hay masa ni hay material aislante térmico, esa chapa va a estar más a la temperatura exterior que a la temperatura interior. Por lo tanto, va a empezar una condensación tremenda del lado interior que va a mojar la chapa, la va a oxidar y va a mojar todo el piso. Esas gotas son representativas de ello. Bien, ¿cómo evitamos esto? Con los distintos productos que habíamos visto. Fíjense a la izquierda la foto de la mampostería doble con telgopor. Eso negro que ustedes ven ahí es pintura asfáltica aplicada sobre un revoque hecho especialmente con arena fina que sirva de sustrato para aplicar la pintura asfáltica, mano vertical, mano horizontal, bien gruesita y hace de barrera de vapor. Si yo esa pintura asfáltica la pongo como más de una vez me sucedió, porque los albañiles no son pícaros, aprovechan la volada. Ponen el telgopor, no bien pintaron y lo aplican para que quede pegado y no se les vuele. El asfalto tiene solventes y los solventes disuelven, degradan rápidamente el telgopor. Entonces hay que pintar eso de negro, dejarlo que se oree bien, que pierda todos los solventes, que se volatilicen todos los solventes, para recién continuar con la pared, poniendo el telgopor y levantando la pared exterior. Pero eso es la barrera de vapor. El objetivo lo saben, barrera de vapor, evitar que el vapor interior fluya a través de la pared, llegue al plano de condensación, se condense y moje la pared. Ahora, el material no es un nylon. ¿Cómo hago para poner un nylon que se sostenga entre dos paredes? Que lo cuelgo arriba con broche de la ropa mientras levanto la pared. ¿Cómo se les ocurre que será? Pueden inventarlo. Ustedes tienen que entender cómo es la mecánica e inventen lo que fuera necesario y que permita que los albañiles no los puteen demasiado por la complejidad de lo que están inventando. Pero esto es un caso de barrera de vapor que se hace con pintura asfáltica. Esto que ven a la derecha es el famoso Tyvek o Vichy, es una membrana impermeable al agua en estado líquido, pero permeable al estado de vapor. O sea, permite el paso de gases de vapor, pero no el agua líquida. Eso determina que se está usando mucho, pero determina ciertos riesgos, porque si pasa ese vapor interior pum, hacia el exterior y no tiene cómo ventilarse por una teja, por ejemplo, que es cerámica, que tiene muchas ranuritas y permite que el aire fluya junto con el vapor, si en vez de teja, digo, le ponen una chapa, como tantas veces lo he visto, la chapa produce el fenómeno que veíamos recién, está fría, está a la temperatura exterior. De abajo sale vapor, ese vapor toca la chapa y se condensa del lado de adentro. Ustedes no lo ven, pero la chapa esa permanece mojada casi siempre. Entonces en unos años, si es una chapa común galvanizada, se empieza a oxidar de adentro la chapa. Y cuando se dan cuenta está toda picada la chapa. No hay mayor problema
con el resto del techo, porque sale el vapor a través del tieback, de la membrana esta, se condensa contra la chapa, se convierte en líquido, gotea, cae nuevamente sobre la membrana, y como la membrana esta es verdaderamente mágica, impermeable al agua líquida, esa gota de agua se desplaza hacia abajo, se va a la canaleta, si está todo bien diseñado y no molesta, más que alguna de las maderas que sujetan, que son las clavaderas de las chapas, por ejemplo, que se pueden pudrir con anticipación. Pero no es correcto tener agua líquida dentro de un techo. Entonces, en vez de usar ese tieback en estas situaciones, si van a poner chapa afuera, tienen que usar otra membrana realmente impermeable. Un nylon negro como el que tienen ahí en rollo, o una membrana asfáltica o alguna cosa que sea verdaderamente impermeable y evite el flujo de vapor. Tiene sus problemas. Yo realmente la he visto usar como si fuera mágica, pero justamente es el fenómeno que yo les digo. La gente ni entiende cómo funciona, ni le interesa averiguarlo y lo ponen porque todo el mundo lo vende y dicen, esta membrana de bárbaro, llévatela y claro, sale mucho menos que otro tipo de membrana esto. Entonces vos vas, lo pones, no entendés cómo funciona y en 5 años tenés un bolonqui con el dueño de casa tremendo. O aunque no tengas vos el bolonqui, el dueño de casa tiene un montón de problemas ocasionados por tu burrismo, por tu ignorancia, por tu falta de preocupación por entender los fenómenos físicos. El tema es ese, entender las cosas para poder resolver bien el asunto. Otros aislantes de hidrófugos vienen en forma de pintura, un montón de cosas. Ahí fíjense que se ve el tieback microscópicamente, es como una malla y realmente tiene una trama tal que ustedes pueden ponerla sobre una pava, no sé, inventar una máquina que separe vapor, mayor presión de vapor de menor presión de vapor y lo pueden ver fluir al vapor a través de esto. Pero agarran, lo ponen en una canilla, hacen una bolsa, lo llenan de agua y no pierde una gota. Entonces es como mágica. Tiene una trama tal que el vapor pasa por su dimensión molecular, será ahí, y el agua líquida no pasa. Bueno, otra vez la capa aisladora cementicia con la pintura asfáltica, impermeabilización de techos con pinturas elastoméricas, con membranas asfálticas. Hay un montón de variables que ya las irán viendo los años que vienen en las distintas construcciones. Nuevamente, acá tienen que tener en cuenta todas las propiedades. En un aislante hidrófugo, la mayor importancia le tiene obviamente la propiedad física que hace que sea impermeable, porque si no, no tiene gollete. Pero no es lo mismo poner una pintura que poner una membrana, no es lo mismo poner tieback que poner una barrera de vapor hecha con pintura asfáltica. Dadas las circunstancias de la obra, ustedes tienen que elegir el material y su proceso constructivo adecuado para poder ser llevado a cabo dentro del esquema de la secuencia constructiva que hace a la construcción de la obra en sí. Bien, se me secó la garganta, les cuento. Hablé un rato largo, pero me parece que esto le pone un broche clarito al tema clima, energía, arquitectura, empezando a entrar en los materiales que son la forma de darle, de construir esto que hablábamos, el proyecto, de generar que ese proyecto pueda llegar a ser materializado como una obra y no quede en las nubes de Úbeda. Bueno, gracias por todo, nos vemos la próxima.